límite inferior y en el límite superior. Y no solo que sean límites variables, sino que no es simplemente x, sino en el límite inferior tengo tangente de x y en el límite superior tengo x al cuadrado. ¿Okay? Entonces, esa integral, esa derivada es la que me va a dar dolor de cabeza. Ok. Bien, fíjense. Entonces vamos a concentrarnos en la integral. En la derivada de la integral. Primero que nada, el límite, el teorema fundamental del cálculo en su primera parte me exige que solamente haya un límite variable. ¿Ok? Primera observación. Entonces yo voy a tratar de reescribir esa integral de tal forma que aparezca un solo límite variable. La mejor manera es dividir mi integral. Es decir, voy a dividir la integral desde tangente de x hasta a. No me interesa quién es esa a, es una constante. Más la integral desde a hasta x cuadrado ¿ok? Ya por lo menos me aparecen dos integrales con límite variable, con un solo límite variable. ¿Ok? ¿Cuál es el problema aquí? Que la primera integral, su límite variable está en el límite inferior y debería estar en el límite superior. ¿Cómo hago para mandar esa tangente de x con límite superior? Menos 1. La cambio y multiplico por menos 1. Entonces me quedaría propiedades integrales, el signo menos me garantiza intercambiar los límites de integración. Ok, ya estoy casi en las condiciones que me exige, o en realidad ya estoy en las condiciones que me exige el teorema fundamental del cálculo en su segunda parte. Ya el límite superior es el límite variable. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es la derivada de cada una de esas integrales? Y aquí vamos a recordar algo de Matemáticas 1. Fíjense una cuestión. Supongo que mi función g mayúscula es eso que está allí. Y yo tengo la función h de x mayúscula igual a tangente de x. Si yo hago la composición de g con h, ¿qué me da? Si yo hago g compuesto con h de x, ¿qué me va a dar? La integral desde a hasta tangente de x de la función que estamos integrando. Entonces fíjense que esto que está aquí, ambas integrales, son composiciones de funciones. La función integral a hasta x, donde esta yo la sé derivar, y la función h, en el primer caso tangente de x, en el segundo caso x cuadrado, que también la hacemos derivar. Yo sé derivar una composición usando la regla de la cadena. Es decir, que yo sé derivar en realidad esas funciones que están ahí arriba. ¿Ok? Entonces,
¿cuál va a ser la derivada de esta función? La derivada de la función más externa es la integral, evaluada en la función interna, que es la tangente, multiplicada por la derivada de la tangente, o de la función interna, que es secante cuadrado. Regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, esas integrales donde los límites variables no son x, sino son otras funciones, no son más que composiciones de una función que involucra una integral con una función cualquiera. Es más, bajo esa idea, uno se puede poner ingenioso. Y aquí pone cualquier cosa. ¿Okay? ¿Esto qué es? Son composiciones de una función grande, externa, compuesta con dos funciones internas que también son integrales. ¿Okay? Y entonces uno puede poner aquí integral, aquí te puede otra integral, otra integral, y entonces va creciendo esa función. No me asusta eso, total, eso es una función. Son composiciones y yo sé derivar composiciones. Entonces, en este caso, para esta integral, me daría que su derivada sería la derivada de la integral, en este caso sería esto, por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado. La primera es la correspondiente derivada de una integral según el teorema fundamental del cálculo en su primera parte, que es el límite variable evaluado en la función. Y la segunda es la derivada de la función interna, que sería tangente de x, la derivada tangente de x. Entonces esto me daría menos secante cuadrado de x, raíz cuadrada de 2 más tangente de x a la 4. Por otra parte, para la otra integral, y aquí hago el comentario, fíjense que en ningún momento me interesa quién es A. ¿Ok? Porque en realidad el A no juega, en esta cuenta no juega papel, no es relevante. ¿Ok? Por eso es que yo lo divido en cualquier A. Obviamente, ese A es un número que esté entre tangente de x y x cuadrado. Sea cual sea que sea, no me interesa. Entonces vamos a derivar la integral de A hasta x cuadrado, diferencial de t, raíz cuadrada de 2 más t a la 4, va a ser la función por la derivada de x cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos la derivada de la función f. Bien. Bueno, me queda esto. Coseno de x por la integral de tangente de x hasta x cuadrado del diferencial de t, raíz cuadrada de 2 más t a la 4. Más seno de x que multiplica a menos la secante cuadrado por la raíz cuadrada de 2 más tangente a la 4 de x más 2x sobre la raíz cuadrada de 2 más x a la 8 y esa es la derivada de mi función f. ¿Okay? Entonces fíjense, inicialmente asusta, pero cuando uno la va pensando poco a poco y va analizando los pasos que debe seguir, son cuentas que, salvo aquella, darse cuenta allí que es una composición de funciones, lo demás es carpintería entre comillas. Entonces aquí estaba lo complicado y bueno, simplemente tener claro que es la composición de funciones según Matemáticas 1, lo que vimos en Matemáticas 1. ¿Bien? Ajá. ¿Perdón? Sería 2 más x a la 8. 2, exacto. Estamos bien. Ok, gracias. Bien. Bueno,
El jueves vamos a empezar, o vamos a seguir haciendo problemas de teorema fundamental. ¿Ok? Vamos a calcular área y vamos a ver esos casos de que la región está por debajo del eje X, es decir, que es negativa, pero me piden calcular área. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la técnica que se hace para eso utilizando el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Y las propiedades de la integral definida. Ajá.